Buenas noches. Para la clase siguiente, la clase del día 9 de febrero, vamos a resolver unos problemas razonados utilizando el planteamiento de ecuaciones de primer grado. Para ello voy a citar tres problemas razonados donde vamos a usar el lenguaje algebraico. Ese lenguaje algebraico que a veces se dificulta, lo encargué ya en la página 89 del complemento matemático, donde vienen varios ejemplos de cómo se utilizan el lenguaje verbal con el lenguaje algebraico o el lenguaje matemático. Por ejemplo, cuando hablamos de sumar alguna cantidad, una de las frases comunes que se pueden utilizar es, por ejemplo, sumado con, o simplemente decir más, o la suma de, o más que, por ejemplo, 5 más que el primero. Significa, todos estos lenguajes significan que se están sumando unas cantidades. Cuando estas se van a restar, posibles frases pudieran ser como disminuido en, o simplemente menos, o la diferencia de dos números, la diferencia de sus edades, o simplemente decir menor que. Cuando hablamos de multiplicación, podemos decir multiplicado por, o simplemente por, o el producto de, o el doble de, el triple de, el cuádruple, etc. Y cuando hablamos de división, podemos decir dividido entre, la mitad, la tercera parte, la quinta parte, el cociente, etc. Son frases que involucran las operaciones de división. Por ejemplo, si utilizamos una frase completa como un número aumentado en 4 es igual a 9. Cuando nos dice la frase un número y no nos especifican qué número, pues están refiriendo a una incógnita. Y pueden poner la letra X como incógnita. Entonces, un número, pues sería X. Aumentado en 4, pues significa sumarle 4. Es igual a 9. Pues así textualmente lo escribimos, igual a 9. Y ya formamos la ecuación X más 4 igual a 9. Otro ejemplo puede ser, la suma de dos números es igual a 15. Dos números, pero no nos especifica cuáles son esos números. Sin embargo, podemos intuir que son dos números diferentes. Como son dos números diferentes, pues podemos asignar dos incógnitas con dos letras diferentes. Y cuando dice la suma, quiere decir que esas incógnitas se van a sumar entre sí. Una incógnita puede ser X y la otra incógnita puede ser Y. Y como se están sumando, pues entonces sería X más Y. Es igual a 15, diría el texto. Y ya tenemos X más Y igual a 15. Otra frase pudiera ser, un número disminuido en 7 es igual a 3. Volvemos a escuchar la palabra un número, pero no nos especifica qué número. Por lo tanto, ese número es una incógnita y podemos poner la letra X como incógnita. X, al decir disminuido en 7, quiere decir que le estoy restando 7. Entonces X menos 7 es igual a 3, así me dice el texto. Otra expresión pudiera ser, el doble de n número es igual a 20. Fíjense qué curioso, el doble de n número. Pudieran haber puesto el doble de cualquier número o el doble de un número, pero ya me están diciendo que es el doble de un número que yo le voy a asignar la letra n, pero no la conozco. Por lo tanto, la n sería la incógnita. Y el decir el doble sería que multiplicaría 2 por esa letra n. Entonces me quedará la expresión como 2n. Y esto es igual a 20, según el texto que me dictaron. Ahora, otra expresión. La expresión sería, la cuarta parte de un número es 6. No me especifican qué número, pero sí me dicen que es su cuarta parte. Y su cuarta parte es dividirlo entre 4. Entonces el número le voy a asignar la letra X. Y al decir la cuarta parte significa que lo voy a dividir entre 4. Y eso me da, según el texto, 6. Y ya tengo la ecuación X sobre 4 igual a 6. Y por último, si me dicen la mitad de la suma de dos números es 8.
la mitad de la suma de dos números. O sea, lo primero que me dicen es que dos números que no conozco se van a sumar. Y eso ya lo habíamos visto como X más Y. Son dos incógnitas y se están sumando. Y habla de la mitad de esa suma. Es decir, la mitad de X más Y. Entonces sería X más Y entre 2. Y me tiene que dar igual a 8. Y ya formamos la ecuación X más Y sobre 2 igual a 8. Ahora, lo mismo aplicaría con expresiones como un número disminuido en 11 es igual a 9. Un número, ¿qué número? Pues X. Disminuido en 11 menos 11. Es igual a 9, es igual a 9. Y ya tenemos un número disminuido en 11 es igual a 9. Otro ejemplo, un número aumentado en 8 es igual a 20. Un número, ¿qué número? Pues también X. Aumentado en 8, o sea, X más 8, es igual a 20. La expresión queda X más 8 igual a 20. Y verbalmente sería un número aumentado en 8 es igual a 20. Otra expresión, el triple de un número es igual a 27. ¿Qué número? Pues también X. El triple, pues multiplicarlo por 3. Pero como ya sabemos, el 3 no se le pone ningún signo especial con una letra, simplemente los juntamos. Y el orden es primero el número y luego la letra. Entonces el triple sería 3 por X, o sea, 3X. El triple de un número es igual a 27. Y sería la ecuación 3X igual a 27. Otro ejemplo. La mitad de un número es igual a 50. El número no lo conozco, así que también le voy a poner X. La mitad sería dividirlo entre 2 y es igual a 50. X sobre 2 es igual a 50. O sea, la mitad de un número es igual a 50. Y por último, el producto de dos números es igual a 72. Nos habla de dos números, pero no nos dice cuáles, así que serían X y Y como incógnitas. Pero dice el producto, ya no se están sumando, se están multiplicando. Y dos letras que se multiplican únicamente se van a juntar. Entonces sería X, Y, que significa X multiplicado por Y, igual a 72. La ecuación sería XY igual a 72 y significa el producto de dos números es igual a 72. Espero que haya servido la clase del día de hoy. Muchas gracias.